Pues muy bienvenidos a todos. Estamos, como siempre, en estos jueves, en el cual hoy, por ser la fecha que es, no está Ariel. Así que nos entretendremos con todos ustedes, Fernando Moragón y un servidor, y además un invitado que viene a acompañarnos en sustitución de Ariel. Como sabéis, es Semana Santa y, bueno, pues eso son fechas obligadas en las que todos, muchos de nosotros suelen tener compromisos de todo tipo, ¿no? En primer lugar, aparte de agradeceros vuestra presencia, decir, como siempre, que por favor hagáis vuestra parte del trabajo, que significa dar al like, suscribirse, compartir los contenidos con vuestros amigos, con vuestros vecinos, con vuestros compañeros, con vuestros familiares, con vuestros primos, tíos, incluso con las sabandijas del enemigo también, es decir, que se fastidien. Sin más, yo creo que vamos a dar paso a los invitados y ya empezamos un poco a hablar de las cosas que pasan por nuestro mundo. En primer lugar, Fernando. Ahí estoy. Ahí está, fíjate. Hay un poco de retardo en Sí. la señal, ¿eh? Me he dado cuenta que hay un poco de retardo en la señal. Es decir, por eso andaba diciendo qué está pasando, qué está pasando. Bueno, a ver, esto puede tener su explicación. Ya sabéis que han sustituido al jefe de la NSA, que es el que se encarga de todo el espionaje, digamos, electrónico en redes sociales y tal. En este cambio, cuando nos espían a nosotros, se produce ese retardo. Es decir, porque como sabéis, estamos más que perseguidos. Es decir, como digo yo, el algoritmo nos persigue. Y bueno, hoy vamos a hablar, bueno, entre otras cosas. Primero vamos a recibir a nuestro tercer invitado. Sí. Hoy. No, es que justamente quería hablar yo de eso, de nuestro invitado, que es una cosa insólita. Es algo que en la vieja Europa ya prácticamente no se da. Y ahora hablaremos. Esta persona que vamos a presentar ahora ha escrito un libro. Como lo oís. Ha escrito, bueno, antes también, pero ahora, recientemente, ha escrito un libro. Y no digo más. No digo más. Le presentamos Enrique Refollo. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Pero que StreamYard tenga retardo, bueno, hay políticos que van con el retardo incorporado, o sea que, sí. Ni tan mal. Bueno. Lo podríamos llamar efecto Baerbock, ¿verdad? Sí. Por empezar, antes de que empecé. Bueno, en primer lugar, decir que estamos en Semana Santa. Esta es una fecha significativa para todos los cristianos y más esta Semana Santa este año que coinciden la católica y la ortodoxa. Bueno, me imagino que también la protestantes, aunque yo conozco menos de este tema, porque no soy muy seguidor de lo que hacen las corrientes evangelistas y protestantes, pero imagino que sí, que coincidirá prácticamente en nuestra semana también. Sé que coincide la católica y la ortodoxa y, bueno, pues también pues acompañar, es decir, desde el respeto y la devoción a todos aquellos cristianos, católicos, ortodoxos, que celebran unas fechas tan señaladas desde el punto de vista de la tradición cristiana, como son la Semana Santa. Esto hace también que lógicamente, haya menos gente atenta a los programas que se hacen en los distintos canales. Imagino que muchos lo verán a tiempo pasado, porque esta misma noche, por ejemplo, esta noche es la famosa madrugada. En España al menos salen decenas y decenas de procesiones que están toda la noche desfilando por las calles de muchísimas ciudades, con lo cual, pues lógicamente, eso se tiene que notar en la audiencia, pero imaginamos que efectivamente cuando tengan un rato, mañana, pasado, el fin de semana o ya la próxima semana, pues verán los contenidos, ¿no? Porque quien es seguidor y quiere enterarse un poco de las circunstancias de este mundo, pues al final pues acude a las fuentes, ¿no? Yo no sé, Enrique, creo que tú sí has salido de Semana Santa, ¿no? No estás en la ciudad de Madrid.
Bueno, más o menos. Hay que ir dando vueltas para ver lo bonito, lo mágico de las procesiones de la Semana Santa, en particular. Por ejemplo, las procesiones en Zamora, en la ciudad, son espectaculares. Sí. Hoy es la famosa noche de la procesión de las 5 de la mañana, que se suele decir, se la suele conocer así, como la de las 5 de la mañana, porque empieza a las 5 de la mañana, es decir, dentro de unas 6 horas, desde ahora que estamos aquí grabando el directo. Y ayer ha sido la que para mí es la procesión más bonita, la de las capas pardas, que llevan esas capas de pastor, una procesión sobria, silenciosa, de recogimiento espectacular, simplemente espectacular. En Zamora yo recuerdo que había, incluso hay un monumento en la ciudad, ¿no? Previamente a los peregrinos de las procesiones, ¿no? Es decir, bueno, está el Museo de Semana Santa, que yo lo recomiendo. Ahora no, porque ahora los pasos están por todas las iglesias, pero de una vez que termine, Museo de Semana Santa, espectacular, y hay varios monumentos a los cofrades, al barandales, que es el que va con los... ahora se me ha ido la palabra. Con los... Joder, se me ha ido la palabra. Que va con el... el tin, el ojo. Sí, tengo de vaca, tengo el cencerro, ¿no? Campanillas. No, bueno, sí, se entiende más con la o menos. campana. Joder, la campana, sí. Espesísimo. Sí, pero bueno, pues en definitiva, que simplemente era acompañar y... Bueno, aquí hay que decir, vamos a introducir una pequeña polémica, porque siempre ha habido debates internos en España entre, digamos, las procesiones más sobrias de Castilla y las más alegres, digamos, de Andalucía. Es decir, esa contraposición entre la sobriedad y cierto folclorismo que hay en el sur, digamos. Bueno, entonces esa rivalidad. Tiene también más mitología, porque, por ejemplo, una procesión que se ha hecho muy famosa este año es la de Avilés, en el norte, en Asturias, la de los cofrades que salen con el Cristo y van saltando con él, con el paso, o sea, que es el norte, es más al norte que Zamora, y tienen esa alegría, tienen esa efusividad de el Cristo resucitado que va a ver a su madre María y van a toda prisa saltando de alegría, literalmente, de Cristo resucitado. Eso, si mal no recuerdo, lo debemos ver el domingo. Pero bueno, que es una procesión que se ha hecho muy, muy famosa. Eso sí, pues las procesiones de aquí son más de recogimiento, otras procesiones en el sur son más de enormidad, pero eso, bueno, también va acompañado de emocionalidad, pero también, efectivamente, pues es un poco también el carácter de cada zona. Sí. Una maravillosa del sur es la que ha tenido lugar hoy, Jueves Santo, que es la de los legionarios del Cristo de Mena, que es, yo digo, es la procesión o el evento de la Semana Santa que yo creo que es más internacional, porque creo que todo el mundo flipa al ver a los legionarios con el Cristo en brazos y luego levantarlo con una mano cada uno y moverlo, ir cantando y todo el mundo en la plaza cantando. Sí, bueno, es decir, a ver, todo esto tiene, no nos vamos a enrollar en eso porque todo eso lo habríamos de la Semana Santa, pero hay gran parte de tradición pagana en todas estas manifestaciones religiosas de la Semana Santa. Y de hecho, una prueba de ello es la del Cristo de los Legionarios, donde además se canta precisamente una canción legionaria que trata sobre el amor de un legionario con una mujer, ¿no? Es decir, esto es una procesión de Semana Santa con el Cristo yacente, ¿no? Es un poco el novio de la muerte, se titula el tema, cualquiera puede buscar en Google, pueden poner precisamente Legión, el novio de la muerte, de Semana Santa, y les aparecerá, y es realmente impresionante, pero la canción claramente no es profana, no es una canción religiosa. Sí. Hombre, es simplemente por la relación de la Legión con Málaga y sí, pero incluso toda la tradición de las procesiones se basa... Ya había procesiones en los cultos de Mitra en Roma. Es decir, nada aparece porque sí. Es decir, al final todo tiene unas raíces históricas profundas. Bueno, yo quería empezar hoy, ya que tenemos aquí a Enrique,
hay que decir, y lo decía, comentaba Fernando cuando empezamos, ha escrito un libro, ¿no? Yo quería traer aquí 2 libros que, como han sido o escritos por miembros del Instituto Español de Geopolítica, como es el que voy a presentar yo, o publicados por la propia colección que ampara el Instituto, es decir, la colección geopolítica. El primero es este, a ver si lo pueden ver ustedes más o menos, Rusia y el nuevo orden mundial. Está hecho por Enrique Refollo, que le tenemos aquí, y Guillermo Rocafort, es amigo también, miembro del instituto. Bueno, pues es un buen tocho de 300 y pico páginas. Podemos decir que ahora nos comentará algún tema más, este libro sí se puede adquirir, sobre todo lo digo para los que están fuera de España, que es lo que tienen más complicado poder adquirirlo, está en Amazon. Rusia y el nuevo orden mundial, Guillermo Rocafort, Enrique Refollo. Y bueno, yo echándole un vistazo al libro, veo que lo que hay es una exposición teórica de lo que es la multipolaridad. Tú corrígeme, Enrique, si no es exactamente así. Empieza por verse todo lo que es la teoría y luego pues se hace un repaso a lo que son los ejes fundamentales, bueno, o los actores fundamentales de esta multipolaridad, como es Rusia, China, India, Turquía, Irán, Pakistán, etcétera, ¿no? Hay un buen tema, una buena parte sobre el tema de la economía, como bueno, pues algo importante en todo el tema de la multipolaridad y sobre todo la fortaleza de la multipolaridad y la debilidad de la unipolaridad, ¿no? Y especialmente se pone como ejemplo la propia Unión Europea, ¿no? Se habla también de todo lo que es la tradición de los pueblos como un factor fundamental, por ejemplo, en el tema ruso, ¿no? Frente a la globalización, y el efecto, hay anexos muy importantes sobre el efecto negativo que han tenido las sanciones antirrusas en la economía española, como un ejemplo claro de este tipo de políticas, y también dedica una parte final a la hispanidad en ese mundo multipolar y qué viabilidad podría tener, ¿no? Más o menos este sería un resumen de lo que trata, ¿no? De una sinopsis de lo que trata el libro, ¿no? ¿No es así, Enrique? Sí, efectivamente, teoría práctica y lo plausible, lo futurible. Vamos hacia un mundo de gigantes y una de dos, o nos convertimos, nos agrupamos en un gigante geopolítico o nos van a cortar en finas lonchas. Así de simple. Entonces, este libro es digamos, es una triada de libros que he sacado, que lo he escrito con el profesor Rocafort, y también el de Geopolítica de Rusia, libro de texto para universidades, traducción del ruso al español que hice de Alexander Dugin. El segundo libro que queríamos comentar hoy aquí. Efectivamente. Y hay un tercero, porque no hay 2 sin 3, que es La revolución de Donald Trump, el orden de las grandes potencias. Otro de Alexander Dugin que traduje del ruso. Me parece un libro interesantísimo también, que justo yo creo que para el tema de hoy es, bueno, te lo he puesto ahí abajo por si puedes compartirlo, por lo menos para que se vea la portada, aquí en el StreamYard. A ver, espera, a ver. Mientras tanto, yo te pregunto, Enrique, sí. Vamos a ver, ¿cómo se puede hacer? Me parece dificilísimo. Un libro de la situación actual geopolítica, de la multipolaridad, de la unipolaridad de Estados Unidos, la decadencia de su imperio, etcétera, que según vas escribiendo, como todo va tan rápido, como todo fluye de una manera absolutamente tremenda, es que los acontecimientos y los acontecimientos importantes, ¿cómo haces para ir, según escribes, actualizando el libro y cómo decides, que es lo más difícil siempre, hasta aquí hemos llegado? Porque claro, no voy a estar actualizando permanentemente. Aquí corto. Sí, sí. Eso ha sido dificilísimo porque, claro, la parte teórica del libro de Rusia y el nuevo orden mundial me encargué yo de ella y, claro, de repente, bueno, venga, vamos a esperar a la cumbre de los BRICS. Bueno, vamos a esperar un poquito más a tal evento. Bueno, mira, ya, cortemos. Hasta aquí llegamos porque si no es que es imposible. No,
un evento, otro evento, otro evento, claro, y simplemente lo que le decimos a la audiencia es que si le gusta mucho este libro, pues evidentemente vendrá una segunda parte para esta noviembre, diciembre de este año, como una o segunda edición o segunda parte de las cosas que van aconteciendo este año, porque desde luego, claro, por el lado que estáis viendo ahí en pantalla, el de Geopolítica de Rusia, fue un libro que escribió, un manual universitario que escribió Dugin en 2012 para la MKU, la Universidad Estatal de Moscú. Me pareció un libro interesantísimo para estudiar, para conocer lo que es Rusia y su geopolítica. Ojo, y lo que es la geopolítica como ciencia. Sí. O sea, es un manual para sus estudiantes precisamente de la materia y me parecía pues eso fundamental traerlo porque sirve para comprender la geopolítica, para ver cómo los rusos comprenden la geopolítica y cómo encajan la historia de Rusia en ese marco geopolítico. Y como siempre digo, esto es lo que dicen ellos. ¿Y nosotros qué? También sirve como ejercicio para pensar ¿y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Y por el otro lado, pues aquí está el libro que todavía está próximamente, está en imprenta, La revolución de Donald Trump, el orden mundial de las grandes potencias, que, bueno, me parece muy interesante en el sentido de, es la perspectiva de Rusia respecto a Donald Trump, si Trump es un fenómeno así sin más, o verdaderamente tiene un anclaje peculiar, que ya se puede ver en los tecnooligarcas por un lado y en una especie de derecha tradicionalista estadounidense por otro, como esos fundamentos que también comparten de ser pro-palestinos o pro-Israel, pro-Rusia o pro-Ucrania. Tienen, digamos, diferentes... De eso, Enrique, vamos a hablar ahora. Es decir, Sí. yo que por cerrar el tema este de los libros, Sí. ya no es un poquito de autobombo. Si puedo comentar una cosa más, que justo sí. ha sido una novedad de esta misma semana, porque también impartiré, precisamente llevo no solo 5 libros escritos con el último que habéis visto, sino también 20 libros traducidos y me ofrecieron la oportunidad de precisamente hacer un curso de 4 semanas en CEDEGIS titulado Rusia, Geopolítica, Eurasia y Multipolaridad, para tratar precisamente sobre la geopolítica vista desde Rusia, la historia de Rusia, que es Eurasia y el eurasianismo y la multipolaridad en este contexto de la Rusia actual. Empezaremos el 26 de mayo. Si alguno está interesado, pues ahí tiene simplemente que haga pausa y puede buscar en cdgis.com el curso y ahí me tendrá de profesor. Yo quería comentar que el libro de Rusia, no del Mundial, es decir, este que no hemos puesto en pantalla, que lo estamos poniendo simplemente aquí, para que veáis. Este se puede obtener en Amazon, es decir, no hay problema. Pero el problema de los otros, de Alexander Dugin, es que como Alexander Dugin es uno de los sancionados por Occidente, de los censurados por Occidente, pues no está en Amazon. Con lo cual, claro, yo no me atrevo a que ninguno de nuestros amigos del continente americano pues nos lo pida, porque es que va a costarle mucho dinero poderlo enviar. Y es una putada, es decir, es así. Es decir, entonces, bueno, estamos intentando ver en qué otras plataformas, de qué forma podríamos ponerlo para que se pudiera distribuir en América. Es decir, es lamentable porque, sobre todo el libro de Geopolítica de Rusia, toda la primera parte del libro es un libro de texto de geopolítica, es decir, fundamental, es decir, es el conocimiento de la ciencia, teórico de la ciencia, de la geopolítica. Y luego la segunda parte, que está referido a la interpretación geopolítica de la historia de Rusia, pero es que es más, para aquel que no conozca la historia de Rusia, al menos en la bibliografía española, lo que hay es lamentable, pero muy lamentable, con lo cual no se enterará de nada. Es decir, 4 lugares comunes y 10 gilipolleces escritas de gente que no ha entendido nunca, ni ha ido por Rusia, ni ha entendido el alma rusa, ni nada por el estilo. Y es que ese libro simplemente es un manual universitario, simplemente por lo que es toda la parte teórica como de la geopolítica como ciencia y toda la segunda parte, aunque solo sea por conocer la historia de Rusia, ya tiene un valor inestimable. Es decir, porque ya digo, lo que existe, al menos en España, publicado en nuestro idioma sobre la historia de Rusia,
pues es que es poco y malo. Poco y muy malo. A ver, hay que entender una cosa, que nuestros queridísimos atlantistas, por ejemplo, del Instituto Francis Drake y cosas así, bueno, ellos se llaman Real Instituto Elcano, más bien es el Real Instituto Francis Drake, pues ellos se hacen mucho la pregunta de ¿y qué hacemos con Rusia? Y yo digo, ¿qué hacemos con vosotros en realidad? Es decir, ¿qué hacemos con Rusia? ¿Y qué hacemos con China? ¿Y qué hacemos con estos? ¿Y qué hacemos con los otros? Pero sois idiotas. O sea, ¿cómo pensáis que vosotros, o sea, os veis en vuestra... que además encima es un pensamiento que ni es de ellos, es una copia de lo estadounidense, que lo ves repetir, les ves repetir lo de Occidente y el resto, Occidente y el resto, y dices, vamos a ver, imbéciles, es que encima vosotros ni siquiera estáis en la cúspide de esa cadena trófica, vosotros sois unos herbívoros o quizá unos carroñeros que están al lado del gran depredador, que cada vez es menos gran depredador. Es que vuestro papel es carroñeros y queréis intentar asustar al resto del mundo con ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Y qué vamos a hacer con este país? ¿Y qué vamos a hacer con el otro? Y dices, vamos a ver, si es que Rusia y China ya juntos, y con la India y con Irán, es que es una población muchísimo más mayor que todo lo que Putin llama el millardo dorado. Es decir, esos 1.000 millones dorados del occidente. Es decir, Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y dice, ¿y qué va a hacer el resto del mundo con vosotros? Esa parte nos gusta, pero bueno, seguro que hoy hablaremos mucho de lo que suelo denominar últimamente como el orden de Jones Misko. Y si alguien no lo ha entendido, que le dé la vuelta a esas palabras y lo entenderá mejor. Pues pues vamos a empezar con... A ver, una breve cosa, es decir, vamos a ver. En el caso, pues eso, esto de mirarse el ombligo, especialmente de los europeos, porque todavía Estados Unidos tiene suficiente fuerza como para poder decir qué hacemos con los rusos, qué hacemos con los chinos. Pero claro, que los europeos estén diciendo qué hacemos con los rusos, qué hacemos con los chinos, es para partirte de risa. Porque efectivamente, como tú bien decías, es decir, no, ni carnívoros, ojalá. Vamos, eso ni se sueña. Carroñeros, ya lo firmaría yo. Herbívoros y pequeñitos, pero herbívoros de estos cutres. Y en el caso del Real Instituto Elcano, a los sumos roedores. Quiero decir que es delirante, porque eso lo que refleja es el desacoplamiento cognitivo que tiene esta gente entre la realidad y sus fantasías ideológicas delirantes, ¿no? Que se estén planteando estas cosas ahora mismo cuando Europa es, en la segunda hipótesis que comentaba, es unas lonchas que no van a hacer, es decir, no somos nadie. Sí. No, bueno, pues claro, no tenemos ninguna capacidad de influir en ningún sitio, pues es lamentable. Bueno, ¿qué se puede esperar del Real Instituto Elcano? Que como todos sabemos está presidido por un tipo del MI6. Inglés, bueno, vamos a ver, que nos vamos el de los minutos y no quiero... Venga, va, sí, que me enrollo, venga, dale ahí. El tema es decir, a ver, yo entre los muchos temas que hemos tenido esta semana y las semanas anteriores, podríamos hablar de la guerra de Ucrania, pero vamos, es muy sencillo, aparte de guerra, el ejército ruso avanza en casi todo el frente, ¿vale? En algunos puntos 7 kilómetros, 4 kilómetros, en otros más, es decir, se ha recuperado un famoso monasterio que existía en la frontera de Kursk con Ucrania, que estaba todavía en manos ucranianas. En fin, no, creo que no hay mucho más que decir. Es decir, el teatro de operaciones militares, las cosas siguen más o menos como venían siendo habituales desde hace meses, pero donde sí creo que está la polémica, donde sí creo que está un poco la necesidad de echarle una pensada y de reflexionar, es qué ocurre dentro de la administración norteamericana. Trump es tan mentiroso, fanfarrón y fantoche como parece. Eso es un papel que él realiza fundamentalmente para la población norteamericana, de consumo interno. Realmente es víctima de las graves contradicciones internas dentro de su propia administración. Es decir, ¿qué pasa con... ¿por qué es Witkoff, que es una persona que no tiene cargo gubernamental, que es un enviado personal de Trump? ¿Por qué él es el que se está dedicando a ir a Oriente Medio, a Irán o a Rusia directamente a hablar con Putin?
por los ataques, quizá todo el tema de los aranceles y la guerra de divisas, también esconde un enfrentamiento con Jerome Powell, que es el director de la Reserva Federal. ¿Qué pasa con la Reserva Federal? El ataque a Irán, que se esperaba o no se esperaba, al final resulta que parece suspendido, y además parece suspendido por el propio Trump. Y luego están las contradicciones internas de choque para los que quieren eliminar a Elon Musk y los que le defienden. A ver, es decir... bueno, mira, por ejemplo, en la página... Enrique, sí. Ya imaginábamos que la Casa Blanca es decir, tiene mucho de manicomio. Lo fue con Trump, lo fue con Biden, parece que vuelve a serlo con Trump. No quiero irme más atrás, podríamos recordar lo que era el asunto de los Clinton, ¿no? Y, en fin, no quiero entrar ahora en detalles escatológicos, Es decir, pero es decir, en España también parece que todo el mundo dice un dicho muy, muy vulgar, que es: todo el que llega aquí a presidente y entra en el Palacio de la Moncloa acaba perdiendo el juicio, ¿no? Se acaba convirtiendo en un profundo imbécil. Y no sabemos si en la Casa Blanca pasa algo parecido. Pero lo cierto es que da la sensación de que ahí no sabemos si hay alguien al volante, si es que se están pegando todos contra todos, si todo obedece a un plan premeditado, es decir, y todos los actores tienen su papel. No sabemos si Trump controla la situación o no controla la situación, si Trump realmente está bien informado por toda esa camarilla que le rodea o no, si unos le informan en una dirección y otros le informan en otra. Es decir, ¿qué pensáis? Porque realmente, es decir, por supuesto, no podemos tener la seguridad de nada de lo que digamos porque no estamos en la Casa Blanca, ¿no? Pero al menos, ¿qué intuís? ¿Qué sensación os da? Como queráis. Empieza, Fernando. Venga, va. Disparo. Mi impresión es que hay un poco de todo. Hablamos generalmente, pues eso, que si el conflicto en Oriente Medio, que si la guerra en Ucrania y cómo Trump se mueve en ellas, que si los aranceles contra los chinos, pero todas estas y otras guerras exteriores, por llamarlo de alguna manera, guerras híbridas exteriores que tiene Trump, no son la guerra principal. Su guerra principal es interna, es dentro de su país, en cierto sentido civil, o sin cierto sentido, es decir, ¿por qué? Porque lo que tenemos es un Trump que lo ponen ahí, más allá del personaje, que sí, que ya sabemos cómo es, y que además estas declaraciones que hace y demás, pues eso, bravucón y tal, estas cosas, bueno, pues es su forma digamos, de hacer política, por llamarla de alguna manera. Pero tenemos ahí un Trump que le ponen ahí una parte de la élite norteamericana porque sabe que Estados Unidos está fatal, que está muy mal. Se dan cuenta de varias cosas. Se dan cuenta de que los chinos ya no es que estén casi parejos, es que casi todo ya se han pasado. Es decir, y por lo tanto hay urgencia. Y por eso ponen a Trump, porque la administración demócrata de Biden no daba para más ya. Esa estrategia estaba finiquitada, no iba a ningún lado. Segundo, eso es una parte de la élite, pero hay otra parte de la élite que está en contra de ellos. Y fundamentalmente es la élite financiera. Es decir, es los grandes fondos de inversión, los grandes bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, que también son fondos de inversión. Pero bueno, esta élite financiera que ha defendido un modelo de globalización financiarizada, neoliberal, etcétera, etcétera, pues esta es la que no está por la labor de volver a un antiguo modelo productivo, porque viven estupendamente de esto. Y estos sí que están enfrentados con Trump y con su equipo. Fijaros que Trump, la condición prácticamente única que puso para elegir a los diferentes cargos y demás era su fidelidad. Por eso Wicott, que es un señor que es amigo de Trump, básicamente, lo manda a Rusia, lo manda a Irán y tal, la fidelidad. Es verdad que dentro de todo el organigrama que tiene y toda la gente que pinta algo, también tiene una guerra interna.
menor que la que tiene contra los demócratas, el aparato wokista, globalista demócrata, de Soros, ya digo, hasta BlackRock y tal, etcétera. Por el otro lado, por ejemplo, ha conseguido, creo yo, esto es muy discutible, creo yo que las tecnológicas fundamentalmente se pongan de su parte, pero básicamente porque están viendo que ya no pueden competir con los chinos, con las tecnológicas chinas, y que su futuro es inexistente. Y luego tiene una lucha interna. Es decir, no olvidemos que hay dentro del Partido Republicano una parte tradicional, no trumpista del Partido Republicano, que si bien debido a la fuerza con la que entró Trump en la campaña electoral y luego con su triunfo y además el tener el triunfo también en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, pues bueno, todo el mundo estaba alineado con Trump, pero una parte, digamos, meramente por oportunismo e interés, y están esperando a que Trump cometa alguna gorda para pegar una puñalada por la espalda. Por poner un caso típico, pues tenemos a Lindsey Graham, que una vez dice que una cosa y luego su contraria. Una vez es antitrumpista y ahora soy pro-Trump. Evidentemente lo que es de Lindsey Graham. Es decir, pues personajes de estos hay muchos. Y tuvo que hacer algunas concesiones como Marco Rubio, por ejemplo, que no sería un trumpista, ¿no? Pero, digamos, con el partido. Pero esa, sobre todo, la lucha es interna, o sea, la guerra, pero guerra abierta. Y lo estamos viendo en las purgas, pero purgas casi estalinistas. En este caso son trumpistas que está haciendo, no lo llegan a la USAID, pero en todo. El FBI, prácticamente no hay sitio donde no hayan metido mano. De hecho, de lo penúltimo que leía por ahí es que quiere hacer una reducción de presupuestaria del Departamento de Estado del 50% con el evidente echar a un montón de gente que estaba en programas que eran, pues eso, del tipo de la USAID. Entonces, bueno, eso es una guerra abierta. Y esa es su principal guerra. ¿Tiene Trump un plan? Yo creo que sí. Ojo, eso no quiere decir que sea bueno, ni que vaya a... Pero no es un loco, como nos quieren vender aquí en Europa, un loco que toma decisiones según cómo se levanta cada día por la mañana. No, tiene un plan y además, bueno, ya digo, le puede salir bien o le puede salir mal, pero el hecho de que esto de los aranceles es fuegos artificiales, es decir, es una manera incluso de tanteo. Fijaros que ha estado constantemente haciendo aquello de pongo aranceles, los quito, los subo, hago una prórroga de 60 días, de 90 días, porque es más un tanteo del enemigo y de un tanteo de buena parte del mundo, y la guerra económica va a seguir, porque no olvidemos una cosa, hay algo claro y de ahí la urgencia de Estados Unidos, y es que no tienen tiempo, es que China ya se les escapa por todos los lados, tienen que ir a por China como sea, y si buscamos un elemento común, desde Groenlandia a Canadá, pasando por Europa, el canal de Panamá, Latinoamérica en general, es China. Todo está dirigido contra China, incluido el intento de... que esto está yendo bastante bien dentro de lo que cabe, porque el tema de Ucrania para Trump es secundario. El intento de reconciliación con los rusos, que es clave para esa estrategia, pues bueno, por el momento va relativamente bien. Es decir, Trump no es un loco, tiene un plan, vamos, no él, los asesores más fieles, es decir, el grupo que le rodea, que puede salir bien o mal, y que lo importante es la guerra civil abierta que hay entre las élites norteamericanas. A eso se le suman un montón de conflictos por todo el mundo, pero bueno, esa es la clave. Así dicho muy a lo bruto todo. Enrique. Pues ponme ahí, Juan Antonio, lo que te acabo de poner. O sea, de repente os va a dar así una cosa en el cerebro a todos que vais a decir, pero ¿qué cojones? ¿Quién redacta ahí los titulares? O sea, Fernando soltando todo el tema ahí súper importante. Scott Bessent, Scott Bessent, el rico secretario del Tesoro gay con hijos de Trump. ¿Cómo? A ver, es del mundo. O sea, estaba buscando cosas que poneros y alguna actualización, porque a veces nos ponemos hoy a hacer un directo y de repente sucede algo importante. Y digo, bueno, pues vamos a ver las noticias. Y de repente veo esto y digo, que es del mundo.
O sea, ¿Cómo? O sea, repite que no me... Repite que no me... Que le das aquí y te va a la cuenta del mundo con 5 millones de seguidores. Y tú ves esto y dices, Scott Bessent, el rico secretario del Tesoro gay con hijos de Trump. Artículo. Y dices, mira, yo sé que esta gente no utiliza la inteligencia artificial, porque si la utilizara, al menos saldrían titulares bien. Esto ya es cosa del retardo este que hablábamos al principio del programa, pues aquí lo tenéis. O sea, el retardo mental, sí. Hablábamos del retardo y aquí aparece. O sea, todo el mundo ahí esperando algo súper interesante y de repente nos encontramos esto. Pero bueno, por el bien de todos, vamos a ver, se va fuera. Que es el mundo. Vamos a lo importante. El mundo. Es que es el mundo. Ya. Es el periodística. Es bazofia periodística como toda la prensa de la gusanera mediática occidental. Es decir, puñetera basura. Es decir, yo vuelvo a repetir a todo el mundo que nos quiera escuchar. Es decir, si ustedes ven canales de televisión, leen prensa de esta corporativa, escuchan las radios corporativas, usted no solamente no se enterará de nada, usted no solamente será víctima de todo tipo de manipulación, intoxicación, mentiras, bulos y desinformación. No, es que además usted está siendo... le están tomando el pelo y le están tomando por imbécil y piensan que usted es gilipollas, porque se va a tragar titulares como ese y como otros muchos, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esto es, lamentablemente, esto es lo que hay. Es decir, está bien traído, Enrique, porque efectivamente a veces hay que dar ejemplos de lo que está significa, ¿no? Todavía no me he recuperado. Es que estamos hablando de cosas serias y de repente, claro, ves esto, que el otro día, por ejemplo, un titular del Mundo dice, Sudán se sume en la anarquía tras 2 años de sangrienta guerra civil. Y yo digo, se sume. O sea, tiene 2 años de sangrienta guerra civil, pero ahora es cuando se sume la anarquía. Se sume la anarquía. No, lo demás fue una cosa perfectamente organizada, vamos. Se peleaban con un orden... Sí. O sea, es que de verdad, es para coger y matarlos. Es decir, el titular, que es lo más importante del artículo, porque ya desde hace muchos años se sabe que eran los calores. Desde hace muchos años se sabe que el titular del artículo es lo que el 90%, el 95% lee porque vas pasando y dices que lo redacten mal, dices que tienen 5 millones de seguidores en Twitter y redacten mal los titulares para poner ahí, dices... No, bueno, en fin, además, vamos con lo importante, que si no se nos va el tiempo. ¿Qué tiene que ver para lo que estamos tratando y lo importante? ¿Qué tiene que ver si Bessent es gay o no es gay? Si los hijos son de madre. Si tiene 14 hijos. Pero si es un titular que no sabes cuál. El imbécil del director del Mundo, ¿el qué está pensando? Porque es un imbécil. O sea, para publicar una cosa de esta, es un imbécil que está ofendiendo a sus lectores, está ofendiendo a quien pasa por el periódico. Es decir, toma a todo el mundo por lo que no es, por lo que es él, un imbécil. Lo digo así claramente, a ver si con un poco de suerte se quiere crear conmigo. ¡Imbécil! A ver si se da cuenta. Venga, Enrique, vamos a lo importante. Bueno, vamos a lo importante. De Rapid Response 47, de la cuenta oficial que se ha montado Trump para dar rápidas respuestas en que es el 47º, el presidente número 47. Bueno, dice, reportero, ¿es cierto que usted descartó un plan israelí de atacar las instalaciones nucleares iraníes? Trump responde, no diría que se ha desistido, no tengo prisa porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir sin muertes y me gustaría verlo. Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy perjudicial para Irán. No quiero hacer nada que pueda dañar a nadie, pero Irán no puede tener un arma nuclear. Vale. Esto viene después de todas esas amenazas durante semanas de Irán, te vamos a bombardear, de tener a un grupo aeronaval en el Mar Rojo y traer a otro desde el Pacífico al Índico, el Carl Wilson. Vale. Después de todas esas amenazas, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es ministro de Exteriores de Irán de visita con Putin en Moscú, no con Lavrov, que sería lo suyo, ¿no? O sea, un ministro de Exteriores con un ministro de Exteriores, no. Se ha ido a hablar directamente con Putin. El ministro de Defensa saudí se ha reunido en Teherán
con su homólogo, el ministro de Defensa de Irán. Vale. Esos son no, y con Ali Khamenei, ¿eh? Le ha entregado una carta personal del rey de Arabia Saudí. Y no olvidemos que el ministro de Defensa es un Bin Salman porque es hermano del famoso Bin Salman, del que realmente gobierna en Arabia Saudí. O sea, no es ningún... O sea, que tenemos esas reuniones sobre la mesa. También ha habido esa reunión trilateral Rusia, Irán, China, en Moscú, si mal no recuerdo, para ir hablando de a ver qué está pasando en todo esto. Porque claro, y además que Fernando sabe mucho más de esto, la ruta de la seda china, la Belt and Road Initiative, necesita el Golfo Pérsico, necesita el Mar Arábigo, necesita Oriente Medio. O sea, China no puede estar diciendo, es que ese no es mi problema, no, es nuestro problema. Es una movida central, porque su gran estrategia geoeconómica mundial pasa por ahí. Si ahí se monta un pitote del demonio, a China se le rompe esa red de infraestructuras tanto terrestres como marítimas. Y además que Irán es un exportador de petróleo muy importante para China. Por el otro lado, para Rusia, tiene el corredor de transporte, bueno, más futurible, el corredor de transporte internacional norte-sur, Rusia, Irán, India. Fundamental también. Es decir, si Trump quiere meterse contra Irán, quiere liarla ahí, eso es malo para Rusia y para China, pero no malo en plan un poquito malo, no, es directamente malo. Es fastidiarles su estrategia geoeconómica global, en un punto, además, donde los dos coinciden. Por eso Trump elevó la apuesta, pero ha ido como de, bueno, es que, claro, a ver cómo resuelves el conflicto en Ucrania, porque los rusos te dicen, ya, es que lo de Ucrania parece que tú no me lo vas a resolver, Estados Unidos, y encima me quieres abrir un conflicto por aquí, o sea, no me arreglas uno y me quieres fastidiar por otro lado. Así no se negocia, ¿eh? Y en el caso de China, oye, ¿me la quieres liar por Taiwán y encima me la quieres liar por Irán? O sea, ¿de qué vas? Y encima lo de los aranceles, que creo que ya iba por el 200 no sé cuánto % de aranceles a China, que es como, pues nada. 245, pero los chinos al llegar al 125% dijeron, ¿para qué vamos a subir más si ya nadie va a comerciar con estos aranceles? No tiene ningún sentido. Ya, pues ahí ya pues nada, rompemos, no os preocupéis. Ya. Seguro que los chinos dirán, pues lo fabricaremos en Vietnam o lo fabricamos en China, lo empaquetamos en Vietnam y os lo mandamos y ya está. Muy importante lo que dice Enrique, porque China, que se viene preparando para esto, inmediatamente que empezó con esta de la guerra arancelaria, creo que tiene mucho de tanteo, quiero decir, a ver cómo responde cada país y luego ya veremos. ¿Qué es lo que ha hecho China? Pues inmediatamente que han suspendido la compra de petróleo de Estados Unidos y se lo están comprando Canadá, por ejemplo. Ya, es decir, pero una cosa que decías muy importante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en la Casa Blanca? Parece ser, estas cosas es imposible de comprobarlas, pero bueno, según cuentan diferentes medios, con el tema de Irán había una división entre los grandes prebostes. Parece que en contra de lanzar un ataque contra Irán estaba el propio Trump, más o menos, el vicepresidente Vance, el secretario de Defensa, que es un tipo más bien belicista, pero bueno, es decir, y alguno más, que ahora mismo no me acuerdo, en el lado contrario, en el lanzar un ataque estaba Marco Rubio, estaba el asesor de seguridad nacional, Wolf, me parece que es decir, y al final ganaron la parte... Fernando, el que te falta es Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, Peter también. Trump y Vance. Estos estaban en contra de lanzar ningún ataque a Irán. Y a favor toda la banda neocons que está dentro de la Casa Blanca. Marco Rubio, Michael Waltz, el propio Kellogg, que lo mandó, decir, y alguno más. Creo que el del Pentágono, Michael Waltz, es decir, los típicos neocons de ahí, ¿no? Es decir, entonces hay una clara fractura respecto a Irán, se ha visto. Respecto al tema de Ucrania también se ha visto. También. Que son prácticamente los mismos actores. Y hay una cosa grave que a mí me da la sensación. ¿Por qué después de nombrar a otros enviados, después de tener una Secretaría de Estado, después de tener una Secretaría de Defensa, etcétera, etcétera, por qué al final el tema crítico de Irán
y el tema crítico de Ucrania lo está llevando Steven Witkoff, que es un amigo personal de Trump. Por eso. No es miembro del gobierno. ¿Por qué? Yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que es porque de Witkoff, como amigo, se puede fiar de que la información que le va a llegar es la que le tiene que llegar. Efectivamente. Es decir, que en una reunión, es decir, él no se debe fiar mucho de Marco Rubio, por ejemplo, de que le vaya a transmitir realmente, como tiene que ser, lo que se dice en una reunión. Porque ya hay experiencia. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional en la primera legislatura de Trump, se jacta en sus memorias de cómo engañaba a Trump. Sí. Claro, es que esto es el tipo de gentuza con la que muchas veces hay que lidiar. Entonces, sí. Claro, pero es que Marco Rubio es cuota republicana, digamos, del viejo partido. Es decir, necesitaba meter a alguien de eso y decirle, venga, y además Marco Enrique, Rubio, como del voto latino, partido republicano. No es que necesitaban meter a alguien, es que si no se metía a Marco Rubio, a Michael Waltz, a Bessel, si no se metían a estos, el Senado no aprobaba el nombramiento de Tulsi Gabbard, el nombramiento de Robert Kennedy y otros así. Este era el problema. Claro. Y entonces, para que le admitieran el nombramiento de alguno de estos, Trump tuvo que pasar por el aro de que le nombraran, le impusieran a Marco Rubio, a Waltz. Pero claro, es que tú fíjate, digamos, las secretarías potentes, aquellas que en un momento determinado van a tener en sus manos las cuestiones críticas, están, como es la Secretaría de Estado, la Secretaría de Defensa, que es el Pentágono, es decir, la Secretaría del Tesoro, pues justamente estas caen en manos de neocons, de tarados mentales de la secta. Este es el problema. Y esto es un problema para Trump. O sea, independientemente de cómo Trump sea y de lo que realmente él piense. Sí. De Trump o de cualquier presidente. Esto es un problema. Porque sabe que primero, no puede estar seguro de lo que están haciendo de verdad. Y si le están informando adecuadamente o le están mintiendo. Y luego sabe que, vamos, yo que él iría por los pasillos de la Casa Blanca dando la espalda a la pared, porque en cualquier momento le pegan una puñalada. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque es gentuza, es la mafia de las élites globalistas insertadas del Estado profundo, del establishment de toda la vida. Entonces, esto es un problema, que además Trump parece que, no sé, es decir, si no ha aprendido de su primera legislatura, pero es que hay gente que fiarse de ella es peligrosísimo. Y solo hay que recordar al propio Bolton, que hemos citado, a Mike Pence, ¿os acordáis de aquel la traición, sí. Que el personajito. Que además, ojo, con Bolton. El general aquel que lo llamaban Perro Loco, no me acuerdo cómo le llamaban. Sí. Decir, pero es que con Bolton la cosa es que podemos encontrar un paralelismo con Bolton y Rubio, en el sentido de que Bolton casi la lía con Venezuela. Sí, o sea, montándose todo aquel, vamos, casi guerra y demás, que fue al final como de ya párenlo el asunto. O Colombia no quiere colaborar con su ejército para meterse en la guerra, Brasil de Bolsonaro tampoco, entonces pues ya lo dejamos, no tenemos proxies suficientes, no hay tontos útiles que quieran ponerse ahí. El caso, espera, el caso ahora es Panamá, porque están metidos, o sea, Marco Rubio está muy metido con lo de Canadá. Perdón, Panamá. Panamá. O sea, pero hay que ir a por el canal, hay que liarla y como de, es que ya no es, Bolton ya no es un tipo con cara y nombre anglosajón, ya es alguien latino, entre comillas, ¿no? Además que pone su relato de exiliados cubanos, que bueno, que es de Cuba, sí, todo lo demás ya es como las películas basado en hechos reales. O sea, Kentucky existe, todo lo demás inventado. Fijaros pues el peligro que tiene esto, porque al final, sobre todo si el presidente es una persona impulsiva como Trump, que tampoco es que tenga una cultura política, sobre todo de política internacional, terrible, sino que más bien es un empresario especulador y bueno, y no mucho más. Es decir, uno puede llegar a pensar y decir, bueno, ¿cómo llega Trump a tomar la decisión del atentado contra el general Soleimani?
¿Fue engañado? ¿Quién le puso el nombre encima de la mesa? ¿Salió de él? ¿O de alguna forma le pusieron la trampa y como el tipo firma lo que le pongan delante porque se fía de sus consejeros y porque al fin y al cabo le están hablando no de un general del ejército iraní, sino de un terrorista? Pues y aquí la clave del asunto es también eso mismo, lo de, bueno, es que era del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, es un grupo paramilitar, no es el ejército oficial, terroristas, bla, bla, bla. Muy bien, pero esto es lo mismo que están haciendo ahora con los hutíes o ucíes, que esa es una discusión larga que tuvimos fuera de cámara, Fernando y yo, de si son hutíes o ucíes. Bueno, a mí lo que me dijeron árabes, sí. es decir, que se pronunciaba como Z. Pero bueno, es que la gente suele decir utíes. Bueno, pues dejémoslo en utíes o ucíes. Sí. Bien, pues la cuestión, por ejemplo, ahí te he compartido, Juan Antonio, un texto del Mando Central de los Estados Unidos que es precisamente de hace un ratico, jactándose del último de los ataques que han hecho. Precisamente una nota más actual todavía, la Media Luna Roja yemení dice a Al-Mashira que 17 trabajadores y empleados han sido asesinados y docenas heridos como balance inicial del ataque estadounidense sobre el puerto petrolífero Ras Isa en Hodeida. Hodeida es el puerto de la ciudad costera que tienen los hutíes. Y bueno, lo que dice el comunicado básicamente es lo siguiente, que me parece importante de leer. Destrucción del puerto petrolero de Ras Isa controlado por los hutíes. Los hutíes han seguido beneficiándose económica y militarmente de países y empresas que le proporcionan apoyo material a una organización terrorista extranjera así designada. Los hutíes, respaldados por Irán, utilizan el combustible para mantener sus operaciones militares como arma de control y para beneficiarse económicamente de la malversación de los beneficios de la importación. Este combustible debería suministrarse legítimamente al pueblo de Yemen. A pesar de la designación como organización terrorista extranjera que entró en vigor el 5 de abril, los buques han seguido suministrando combustible a través del puerto de Ras Isa. Los beneficios de estas ventas ilegales financian y sostienen directamente los esfuerzos terroristas de los hutíes y que las fuerzas estadounidenses han tomado medidas para eliminar esa fuente de combustible para los terroristas hutíes respaldados por Irán y privarlos de los ingresos ilegales. Y nos dice que los ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos de los hutíes para aterrorizar a toda la región durante más de 10 años. El objetivo de estos ataques era debilitar la fuente económica de poder de los hutíes que siguen explotando y causando un gran sufrimiento a sus compatriotas. Ojo, cuidado, no son los saudíes los que han bombardeado Yemen, son los hutíes. No. Pero bueno, un poco más. Este ataque no tenía por objeto dañar al pueblo de Yemen, que desea legítimamente liderarse del yugo de la subyugación hutí y vivir en paz. Que los hutíes son yemeníes, por si acaso estos no se han dado cuenta, pero bueno. Dice, y termina, el último párrafo es fundamental. Los hutíes, sus amos iraníes y quienes a sabiendas ayudan y son cómplices de sus acciones terroristas, deben saber que el mundo no aceptará que el mundo, de hecho, es que, a ver, que os lo voy a... Perdón, es que tengo aquí tantas pestañas. Sí. Bueno, luego os enseño el párrafo que es tal cual. Deben saber que el mundo no aceptará el contrabando ilícito de combustible y material de guerra a una organización terrorista. A ver, es este último párrafo. Dices, vamos a ver, pero ¿qué cojones habéis estado haciendo Estados Unidos en Siria durante años? Sacándole petróleo ilegalmente a Siria. Robando el petróleo. Sí. O sea, eso por un lado. Luego no mencionar a los saudíes en todo esto, que dices, bueno, a ver, a los hutíes los apoyan los iraníes, muy bien. Pero ¿y quién coño apoya a las otras dos partes en Yemen? Lo del Consejo Transicional del Sur, lo apoya Emiratos Árabes Unidos. Y los otros del gobierno oficial lo apoyan los saudíes. Dices, y Al-Qaeda lo apoya Estados Unidos, ya lo sabemos. A ver, ahí hay un lío gordo. Y yo creo que la guerra ahora mismo... Pero aparte, Fernando, pero espera. Sí. Es decir, y aparte ya del lío gordo, es decir, cualquier conflicto que existe entre un Estado y demás es complicado, hay un montón de variables que analizar y demás. Vale, esto es una cosa. Pero lo que rezuma este comunicado es el de
una organización terrorista que se llama Casablanca, con otro tipo de organizaciones aliadas terroristas como la CIA, el FBI, el ejército norteamericano, organizaciones criminales, como todo el mundo sabe. Es decir, bueno, pues estos se dedican a bombardear, entre otros, a población civil, como los que han muerto en la terminal petrolera, a población civil, que son crímenes de guerra, en una guerra de agresión. Es decir, todo podía entrar dentro de la jurisprudencia de Nuremberg, porque son crímenes de lesa humanidad, porque es lo propio del régimen norteamericano, que es un régimen criminal, terrorista, genocida, que debería tener su tribunal de Nuremberg. No Trump, no Marco Rubio o Walsh, no. Esto es un régimen que viene, por decir una fecha, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un régimen criminal. Es un régimen criminal. Ellos hablan en nombre del mundo cuando son una panda de ignorantes, de mentecatos, de fantoches, de chuloputas y demás. Esa es la realidad. Y hay que decirlo. Hay que decirlo, aunque solo sea porque es lo que hemos visto en Hispanoamérica, porque es lo que hemos visto en África, porque es lo que hemos visto en Asia, porque lo hemos visto en Europa del Este, porque lo hemos visto en la propia España. Si es que el siglo empezó con una guerra de agresión montada por un falso positivo, como fue el ataque al Maine y la declaración de guerra a España por el tema del Maine en Cuba. Es decir, es que esto es el régimen norteamericano, un régimen criminal. Y entonces cuando yo comprendo que cualquier presidente norteamericano pues intentará hacer a América grande, ¿no? Y Trump pues así y demás. Y entonces, pero cuando uno lee este tipo de comunicados, que el que lo ha hecho es un hijo de la gran ramera de Babilonia, porque parece que habla en nombre del mundo como él decide, ellos deciden sobre la vida y milagros, y si el petróleo es robado, y si tiene que pertenecer al pueblo de Yemen y demás. Es decir, pero si lleváis un siglo robando, un siglo... Y esto, un detalle mucho más importante, Juan Antonio y Fernando, esto viene después de que precisamente Donald Trump se jactara, que eso lo visteis y creo que lo habéis comentado en algún programa, que se jactara de haber atacado, por así decirlo, una procesión, un evento religioso yemení. Hemos matado a estos terroristas que estaban preparando un ataque, y dices, pero si es una celebración del final del Ramadán, imbéciles, es como si bombardean una procesión. Pero a mí me da la sensación, no se puede ser tan torpe, a mí me da la sensación de como con el señor Trump, ya digo que no tiene muchas luces, ni es precisamente el hombre más culto del mundo. Yo lo pusieron encima de la mesa, esas imágenes, y dijeron, mire, eran terroristas que estaban preparando para atacar a nuestros buques. Y él, como imbécil, va y lo pone en su X. Lo tuitea, diciendo, estos ya no atacarán a nuestros barcos. Es decir, claro, ahora, ¿eso lo hizo él o se lo pusieron encima de la mesa? Mire, señor presidente, qué gran episodio valeroso. Es decir, que va a pasar los anales de la historia militar hemos hecho. Hemos matado a una pobre gente que estaba haciendo una celebración religiosa por el final del Ramadán. Pues mira, en estas pocas semanas llevamos también el ataque a un embalse, al suministro de agua para Hodeida, para la ciudad portuaria, y ahora el ataque a esto. O sea, dices, esta gente, y lo más interesante es que si te metes a leer los comentarios, la gente les llama de todo a los del CENTCOM. Guapos y inteligentes, no. Os podéis imaginar. Y de crimen de guerra para arriba. Porque dices, claro, pero vamos a ver, estáis bombardeando. Bombardeáis a la población civil y sobre todo que quieren, cada vez más están intentando hacer que sean los de ese Consejo Transicional del Sur y los del gobierno pro-saudí los que acaben haciendo un ataque terrestre. Claro, terrestre. ¿Por qué? Porque eres unos cobardes que no se atreven. Porque saben que pueden meterse en una especie de Vietnam y salir escaldados. Es decir, esta es la realidad, son unos cobardes. Y lo que han hecho siempre los anglosajones, que otros hagan las guerras por nosotros para beneficio nuestro. Que mueran otros para beneficio nuestro. Esto es la típica guerra de los anglosajones. Es la típica que empezó en la América, antes de las independencias,
y sigue hasta el día de hoy. Que los demás hagan sus guerras. Que los demás hagan sus guerras. Cobardes. Y a ver si un poco en suerte me escucha el miserable embajador de los Estados Unidos en España. Cobarde. Criminal. Sí, eso es lo que sois. Pues, es decir, una noticia última que me pasó un colega fue esta, precisamente, de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona al Banco Internacional de Yemen por apoyo a los hutíes, dice. claro. Y bueno, pues básicamente más sanciones. A ver, yo creo que ahí hay que ver al menos un par de cosas. Es decir, primero, los norteamericanos retoman, porque no olvidemos, Biden ya se tiró año y pico bombardeando a los Houthis. Es decir, había una tregua, digamos. Pero Fernando, se echaron encima a Arabia Saudita y a Emiratos encima de los desde hace 10 años, coño. Sí. A ver, los saudíes y los emiratíes montan una coalición que entra en el 2015. Es decir, allí y desde 2015 no han parado. Los norteamericanos saben perfectamente que incluso con su ayuda, que fue fundamental, los saudíes sobre el terreno, los emiratíes y los que iban con ellos, no pudieron con los Houthis. Entonces, a partir de ahí, ahora te vuelvo otra vez con lo de, con todo este discurso de que son malos, perversos, pero todo esto es propaganda para los consumidores norteamericanos. Os voy a enseñar un tuit que os va a flipar. Tú sigue, Fernando, porque vais a decir, me cago en la... Lo digo porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. En política son... Es decir, lo que yo creo que está haciendo Estados Unidos allí es dos cosas. Una, hemos conseguido tirar al gobierno de Hafez el-Assad, de Bashar el-Assad en Siria. Nos hemos cargado ya un país que estaba en el eje de la resistencia. Vamos a ir a por el más importante que queda, que son los Houthis. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos destruyendo lo que creó justamente Soleimani, el general Soleimani. Y dos, más importante aún, vamos a probar cosas para ver si en determinado momento se puede hacer un ataque a Irán o no. Una de las cosas que han estado haciendo es probando bombas antibúnker. Y esto no lo hacen y les da igual. Quiero decir, lo que están probando es si los búnkers de los Houthis, que son menos potentes que los de Irán, que están metidos incluso dentro de montañas y tienen graves problemas porque ni siquiera la bomba antibúnker, no me acuerdo el nombre, norteamericana más potente, seguramente podría hacer nada contra ellos. Eso lo están probando ahí. A ver, y se dan cuenta de que no pueden. También están probando otras cosas y también están viendo, saben perfectamente que por mucho que le bombardeen, está demostrado que las guerras no se ganan solo con los aviones, con los bombarderos, con el arma aérea, sino que se tiene que meter al ejército de tierra. Y como saben que el ejército de tierra norteamericano no está en condiciones de meterse en una guerra terrestre, pero vamos, y menos contra los Houthis, están ahora mismo intentando reavivar a través de los saudíes y sobre todo de los emiratíes el consejo que además es un pastiche. Ahí están metidos desde el antiguo presidente jefe del Estado que deponen los Houthis hasta los independentistas de Yemen del Sur. Aquello es... Y lo que están ahora mismo también parece ser contratando y buscando es mercenarios y grupos de mercenarios que les hagan el trabajo sucio. Sobre todo porque quieren atacar primero fundamentalmente la ciudad de Taiz. Y probar. Yo creo que estos son sobre todo ensayos. Por dar un detalle sobre esa ciudad en concreto, durante cierto tiempo fue la capital de Yemen. También. Sí. Una especie de capital de acuerdo de, venga, ni Saná ni Adén, es decir, ni el Yemen del norte ni el Yemen del sur, una cosa entre medias. Entonces, por eso es importante. Y también lo que hablan mucho es de Al-Judaida o Al-Jodeida, que es la ciudad portuaria que controlan los hutíes, que controlan Sarolá, como de quitarles la costa y a ver si así luego los dejamos solo recluidos a las grandes mesetas, a las grandes montañas de Yemen, que yo siempre lo suelo dividir en tres partes esto: los hutíes en las montañas, el gobierno de la costa y el gobierno del desierto, más o menos para entendernos cuál es la geografía predominante en todo esto. Y Juan Antonio, ponlo de abajo, que vais a flipar, vais a decir... O sea, esto viene de...
A ver, espera, que os lo pongo un poco más amplio. Esto parece la guerra de las galaxias. Sí. Sí, Esto sí. es un tuit real de un miembro del gobierno, de la política estadounidense, del republicano Mike Collins, que tiene ahí el simbolito será miembro del gobierno y tal, y dice: esto no debería ser polémico, pero los hutíes son terroristas y merecen ser bombardeados. Y pone esta imagen. Esto es un tuit real. Y dices, esto es un político estadounidense. Esto es, que pone un personaje de la ciencia ficción. Es un personaje de la Guerra de la Galaxia, sí. Sí. A mí me sonaba, digo. Claro. Y por eso dices, vamos a ver, estos tipos son los que deciden quién vive, quién muere. Estos son los de vamos por el mundo en plan indios y vaqueros y nos cargamos y decimos que todos son... O sea, unos mamarrachos. El problema es que en cierta parte de la política estadounidense y de la audiencia estadounidense, esto es lo que hay. Bueno, pero allá ellos. ¿Qué dices? Ya, pero quiero decir. Pero esto es un fenómeno, Enrique, Juan Antonio, esto es un fenómeno, por desgracia, muy extendido en Occidente. Claro, y en Estados Unidos les cuentas estas películas a la mayor parte de la población y se las tragan. Pues muy bien, vamos a ver, mirad. Pero en Europa también nos las tragamos, ¿eh? Claro, es que ese es el problema. A ver, aquí el problema no es que no se lo traen en Estados Unidos, lo cual, pues mira, es decir, allá ellos. Es decir, ellos han tragado milongas toda la vida, porque lamentablemente la media cultural allí es la que es. Y cualquiera ha podido tener experiencias en el momento que haya tratado con norteamericanos. Vale. Yo en eso no me voy a meter, porque, bueno, cada uno es como es, y le gustan las cosas como le gustan, y allá ellos. No, aquí la cuestión, y es esta cosa que salta un poco de lo geopolítico y analizar un conflicto complejo, además como es el tema de Yemen, salta a un aspecto general. Es decir, de una potencia hegemónica que ella es juez, es fiscal, abogado, ejecutor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo dice ella, pero tampoco eso es lo peor, es lo lógico de una potencia hegemónica y los que están en contra pues deben oponerse a esa potencia hegemónica. Nada, todo esto entra dentro de la lógica de los conflictos. Lo que no es permisible, y es lo que sí nos debería llamar a la indignación, no es tanto el mensaje, sino que se consienta el mensaje y que haya gente en Europa o en América que asuma ese mensaje. Es decir, que lo aplauda. Al final, ¿qué interés tiene Estados Unidos en el asunto de Yemen? Solo uno: defender a un Estado genocida como es el de Israel. No hay más interés. Porque si no, llegaría perfectamente a acuerdos con los yemeníes, como podía llegar a acuerdo con los egipcios, como podía llegar a acuerdo en función del interés de mantener los canales y de distribución abiertos y que no pasara nada en el canal del estrecho de Bab al-Mandeb, etcétera, etcétera. Pero no lo puede hacer porque hay un conflicto. ¿Un conflicto de Estados Unidos con quién? No, de Estados Unidos no. Un conflicto de Israel con todo lo demás que le rodea. Ese es el tema. Y lo primero es defender a Israel. Lo primero por encima de todo. El hacer América grande significa defender a Israel, nada más. Eso es hacer América grande. Y esto es lo lamentable, porque en esto caen republicanos y caen demócratas, caen globalistas y caen antiglobalistas, los del establishment y los que no son del establishment. Es decir, esto es la cultura del hegemón miserable, y digo miserable, moralmente miserable, que deberíamos estar acostumbrados, porque es lo que hemos venido viendo, yo al menos desde que tengo uso de razón, igual que tú, Fernando, y somos más mayores que Enrique. Es lo que hemos visto de siempre. Y aquí lo penoso no es eso, no es lo que piensen los norteamericanos o lo que piensen republicanos o demócratas. Lo penoso es que esto cale y esto todavía tenga efecto en las poblaciones de Europa, en las poblaciones de América, de mantener todavía alguna consideración al gringo, que no es más que un criminal, un régimen criminal, defendiendo un régimen genocida. No hay más terrorismo que el que promueve el gringo,
No podemos acordarnos de la Contra y del follón Irán-Contra. Podemos acordarnos de quién financiaba, cuándo se creó Al-Qaeda, quién financió Al-Qaeda. Y el Estado Islámico, dónde empieza a pulular y cómo comienza a crecer. No, hombre, y la Red Gladio en Europa. Sí, que... de la muerte en América. Es un régimen terrorista desde hace más de un siglo. Un régimen terrorista, dirigido por una élite terrorista. Es decir, y solamente con una ideología, el crimen. El crimen para expoliar, para colonizar, para robar, como roban el petróleo de Siria, como robaron el oro de Afganistán, como robaron el oro de Venezuela. Es decir, porque no tienen otra ideología, el robo y el crimen. La fase superior del occidente globalista es el crimen y el robo. Y mientras nuestra gente en Europa, en América, no sea consciente y actúe en consecuencia, pues bueno, veremos cómo organizan otro genocidio con los yemeníes, como lo han organizado con los gazatíes, como lo organizaron con los saharauis, con los palestinos y con los vietnamitas y con todo lo que se ponga por medio, porque ellos solo tienen un objetivo metafísico, un objetivo un destino universal, como nación esencial y elegida por Dios, que es el crimen y el robo. Ya está. Sí. Esto es todo. Y luego, ya sí, podemos luego pasar al análisis geopolítico, económico, geoestratégico, de los distintos conflictos, de distintas zonas y todo lo demás. Pero si esto no se tiene claro, ya lo siento mucho. Es decir, entonces no se entiende nada. Si esto no se tiene claro, y hay alguno que nos está escuchando y dice, qué barbaridad, que se vaya con el gringo. Ya está bien de tener que seguir aguantando esto. Ya está bien. Que se vaya con el gringo. Se baje Juan Antonio, pero el problema está en que, por desgracia, la corriente no es que, por lo menos en Europa, que la mayor parte de la gente no se trague la retórica, bueno, no se trague el discurso absolutamente demencial de los norteamericanos y mentiroso. Es que, por desgracia, la mayoría se lo sigue tragando y cada vez más. Quiero decir, que no hemos ido a mejor, que ahora había más escepticismo hacia lo que decían los norteamericanos en los años 70 y 80 que ahora. Es decir, es que ese es el problema. Es verdad que todos los medios de comunicación nos están bombardeando, todos los grandes medios, constantemente con las mismas narrativas. Y que la gente, claro, le cuesta mucho poder encontrar información desde otros sitios. Pero claro, lo hemos visto en el caso de Ucrania. Pero si es que no han dicho una sola verdad, pero ni una. Y los europeos se lo han tragado, vamos, hasta el final, entero. Es decir, pero además con unos discursos, con unas narrativas que dices, pero si es que, ¿quién es el guionista de esto? Que es pésimo, que no tiene ni pies ni cabeza. Ya lo estamos viendo con el bombardeo último de la reunión que había en Sumi, saca de Sumi, parece que era y tal. Es decir, en Sumi, donde se les ocurre en una universidad a reunir a un montón de oficiales, generales incluidos, para poner medallitas a todo un batallón, yo que sé, a un regimiento. Es decir, claro, es que y nos cuentan que 117 unidades de defensa territorial, claro, que es de las que habían participado en la invasión a Kursk. Y que Putin dijo que a todos los iba a tratar como terroristas y precisamente lo que hizo con eso fue decirles misilazo que van. Pero estos genios, además de hacerlo en una universidad, se llevaron a sus familias. Claro, venga, vamos a tener aquí los rusos, como no atacan donde haya civiles porque procuran evitar eso, no van a atacar aquí. Justo les tiraron 2 Iskander. Claro, pero ¿y qué nos venden aquí? Que los terribles rusos están haciendo matanzas civiles y la gente se lo traga. Que ese es el problema. Mira, una apreciación. Y además y en Domingo de Ramos, cuidado. Cuidado, fíjate. Mira, una apreciación. Es decir, nos escribe una espectadora, Verónica, sí, ¿no? Dice, hoy Juan Antonio está muy enojado, ¿no? Vamos a ver. Yo intento expresar el enojo que todos teníais que tener, incluido tú, Verónica. Si tú no estás enojada con lo que está pasando, de verdad, vete a la playa.
Porque tú no estás entendiendo nada de lo que está ocurriendo. Ya está. Es que sí, es sencillo. No se trata de enojar. Es que hay que intentar expresar de alguna forma lo que todo el mundo tenía que tener muy claro, si es que es capaz de ver cómo arden vivos gente en las tiendas de campaña de los campamentos palestinos. Si eso a usted no le enoja, nada, pues muy bien. Pues a la discoteca, que ya va siendo hora, venga. Es decir, la verdad, por favor. Está bien. Hay un tema más en todo esto, ya que hablamos de Yemen, porque en el ajo, pues eso, está Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y claro, el mensaje precisamente que lanzó Abdul Malik al-Houthi, el líder de los hutíes, de Ansarollah, fue de puerto por puerto, aeropuerto por aeropuerto y banco por banco. Es decir, si vosotros os unís para atacarnos, los misiles no van a ir hacia Tel Aviv, van a ir hacia vosotros. Y claro, imaginaros que si los hutíes llegan con sus misiles, con esos hipersónicos, hasta misiles balísticos, hasta Tel Aviv, pueden llegar mucho más fácilmente hasta puertos saudíes, o lo más duro para los emiratíes, que les ataquen en Abu Dhabi o en Dubái. Imaginaros el espanto que produciría, porque son ciudades básicamente pobladas por extranjeros, con esa minoría extranjeros tanto de clase alta, de técnicos, como de mano de obra barata, desechable, de esos que si se mueren los dejan en el desierto y hasta luego, Lucas, o tráeme una nueva hornada de filipinos o de bangladesíes o pakistaníes, que ya está. La cosa es, imaginaros que de repente les cae un hipersónico en Dubái o en Abu Dhabi. A los emiratíes les arruina la economía por andar haciendo gilipollas, por jugar a los Napoleones de Oriente Medio, de bueno, pues aquí, porque es que también hay una jugada mayor en todo esto. Claro, viendo informes, digo, es que ¿por qué cojones hace Emiratos Árabes Unidos apoyando a las fuerzas de Puntlandia, de las fuerzas de la punta de Somalia, en operaciones supuestamente antiterroristas y demás? Claro, es que los emiratíes ocupan Socotra, la isla de Socotra, ahí en la costa enfrente, son los que respaldan al gobierno de Adén, en la costa frente a Somalia, y claro, son los que tienen intereses en consolidarse ahí. Pero es que luego también me pongo a ver reportes de Oriente Medio que hablan de Somalilandia como el posible lugar a donde enviar a los palestinos de Gaza. Sí. Y eso está en la costa enfrente de Yemen, en la costa enfrente de Adén, del Adén controlado por los emiratíes. Y claro, dices, aquí hay muchas piezas que, ojo, cuidado con el tema. Pero bueno, yo creo que efectivamente eso ha salido, Somalilandia, que era, para que nos hagamos una idea, la antigua Somalia británica, la antigua colonia británica, y el resto era la antigua colonia italiana, ¿no? Se ha hablado tanto de Somalilandia como de Somalia. De hecho, en Somalilandia, los israelíes tienen una pequeña base, un pequeño punto allí, permanente. Y de hecho, estaban pensando en la posibilidad de ampliarlo. Porque evidentemente está al lado del estrecho de Bab el-Mandeb y les viene muy bien. A ver, es otra maniobra típicamente anglosajona de dividir los estados. Y aquí ya Estados Unidos detrás, Israel detrás de esa cosa que se llama Somalilandia. Y que además en su momento fue los británicos los que en 1839 ocuparon Adén, se montaron allí el protectorado de Adén y demás, mientras que lo que hoy sería, bueno, el Yemen del Norte o el Yemen de los hutíes, eso quedó en manos del Imperio Otomano. Luego, cuando se independizaron del Imperio Otomano, pasaron a estar muy influidos por el nuevo reino de Arabia Saudí, que fue una creación británica. Y los saudíes han pasado 100 años pensando que Yemen es su patio trasero. Y precisamente tuvieron ya una guerra, a los pocos años de formarse Arabia Saudí, una guerra contra Yemen, donde les quitaron precisamente esas provincias como Yizan y Najran, que seguro que os suenan mucho, donde están los chiíes, los únicos chiíes de Arabia Saudí, es porque precisamente eran de Yemen. Y los saudíes se lo sacaron en una guerra. Y siempre se lo habían tomado como, esto es un protectorado nuestro. Esto... o sea, para que veáis lo de que sí, son árabes y musulmanes y ya veis cómo se tratan unos y otros. Como que los saudíes de nosotros estamos por aquí y vosotros por debajo. Y además la diferencia entre los saudíes, que son suníes tirando más bien a wahabíes, y los
precisamente los hutíes son zaidíes, son chiíes además de una rama que solo existe ahí. O sea, peor se lo ponen, ¿no? Y han estado todo este último siglo, desde la década de 1920 hasta ahora, pensando que esto era su patio trasero. Claro, ¿qué pasa? Que le sale la úlcera de los hutíes, de Ansarolá, que dicen, no, vosotros no vais a estar aquí mangoneando en política. Y claro, por eso viene todo el asunto de que los saudíes están tan metidos en esto, porque ellos no es que... Porque claro, dicen, bueno, hay un grupo, una banda armada de zarapastrosos echó al presidente legítimo y tal. No era simplemente un presidente legítimo, era el presidente saudí, el presidente en interés de los saudíes. Y perdón los ruidos, es que mi gato Rodolfo ya me está diciendo que venga, que vámonos para dormir ya. Pero sí, lo de Saleh. Y eso, y Arabia Saudí siguió presionando, siguió bombardeando Yemen, porque decía, Saleh es mi chaval, es mi tipo en el poder, no os atreváis a quitármelo. Y los hutíes le dijeron, ven, que te vamos a decir, te vamos a contar cosas. Y claro, los saudíes eran de, vamos a bombardear, pero no nos vamos a meter por tierra. Ellos esperaban que otros hicieran ese trabajo y no hubo ese otro. Bueno, contrataron hasta mercenarios colombianos para ver si alguno se metía ahí, pero claro, una cosa es el paisaje colombiano y otra cosa es el paisaje yemení. Pero también hubo grandes desastres que salieron a la luz, también llevaron bastantes mercenarios sudaneses. Por cierto, ojo, en Sudán ahora mismo, qué casualidad, estamos viendo otra vez la llegada de mercenarios colombianos y de otros países, y se han visto imágenes en los últimos días porque los emiratíes están en contra del gobierno. Y entonces, bueno, pues el gobierno últimamente, digamos, el ejército regular, por llamarlo de alguna manera, lleva prácticamente 2 meses de victoria en victoria. No es casualidad ahí que el gobierno está apoyado por chinos, por rusos y por otra gente. Es decir, hay que tener en cuenta que toda la región está que arde y los hutis lo que ya habían hecho y lo han hecho y eso le metió mucho miedo a los saudíes es cuando antes de toda esta guerra y tal y de estos conflictos de los últimos 3 años es que ya habían atacado instalaciones petroleras saudíes y eso sí que es, un desastre cuando tenían cohetes peores. Ahora que los tienen mejores. De hecho, la visita esta de Express, porque no estaba preparada, del ministro de Defensa, Bin Salman, el hermano del jefe, a Irán, entre otras cosas, es por decir, vamos a ver, esto hay que pararlo, pero no porque piensen que los hutíes son estupendos, los palestinos son maravillosos, no, es que como se monta un lío con Irán, Arabia Saudí queda destrozada porque no le va a quedar un campo petrolífero sano. Es decir, o sea, por eso están intentando parar la cosa, es decir, porque sería un desastre. De hecho, los iraníes ya lo dijeron en su momento, que primero que atacarían las bases norteamericanas en toda la región. A ver, segundo, que atacarían todo el tingado petrolero de las monarquías petroleras, con lo cual el suministro de petróleo mundial a la porra. Esto es más complejo porque ahí... Pero, pues eso, es decir, que esa es una de las razones por las que Trump ahora mismo se frena, porque una guerra, y esto se lo están diciendo muchos militares, una guerra contra Irán es el final de Israel. Se acabó. Es decir, o sea, lo dejan como la luna. Y se acabó. Sí. Nos hemos pasado. Sí. Se acabó. Bueno, y os pongo un momentito, una breve nota que también merece la pena comentar en estas reuniones. Rusia y Emiratos Árabes Unidos refuerzan su cooperación jurídica. El fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, en una reunión con el viceprimer ministro de Emiratos, Sheikh bin Zayed Al Nahyan. Importante, Nahyan es precisamente la familia de los que mandan. Igual que los bin Salman son del otro, los Al Nahyan son los de Emiratos. Pues destacó el alto nivel de cooperación entre ambos países. Krasnov destacó el apoyo de los Emiratos a todos los niveles, incluida la coordinación en la ONU, los BRICS, el G20, el Interpol. También el desarrollo dinámico de las relaciones entre los departamentos policiales y judiciales de ambos países, la coincidencia de posiciones en cuestiones claves internacionales
La reunión confirmó la asociación estratégica entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la seguridad y la cooperación jurídica. Es decir, que también por aquí hay movimientos porque son otros que están... Rusia necesita para los negocios internacionales a Emiratos, sí. Pero es todo aquí Aquí hay intereses de todos, a todo el mundo lo que no le interesa es la guerra. Los únicos que le interesa la guerra es a un sector, bueno, cosas, al gobierno de Netanyahu y a un sector del gobierno en Estados Unidos. Al resto no le interesa la guerra. Muchos de estos países intermedian a la hora de hacer los pagos internacionales para Rusia, claro. Con el tema de sanciones. O sea, es así. Sí. A ver, antes de irme, decirle, a ver, a la señorita anteriormente de Verónica, o sea, no es que yo piense que ella haya puesto el mensaje con mala intención, ni muchísimo menos. Lo que quiero que se entienda es que estamos hablando de cosas muy serias, muy lamentables, muy dramáticas, y a veces hay que intentar mostrarlo, porque si no parece que andamos frivolizando con cosas que no puede ser. O sea, nada más. Es decir, si no quería, por supuesto, no quiero ni que le siente mal, ni muchísimo menos. María Sun, por ejemplo, pone un mensaje. Yo estoy muy enojada, estoy estupefacta desde el 7 de octubre de 2023. Pues mira, María Sun, algunos de nosotros llevamos enojados y estupefactos desde que nacimos, porque esto desde 1947 es así. Y ya cuando nacimos ya existía el problema en Oriente Medio. Y pequeñitos, ya vimos lo del año 67, 1967, muy pequeñitos. Y luego vimos lo del año 73 y las sucesivas guerras del Líbano y las sucesivas acciones genocidas y matanzas en Gaza. O sea, llevamos mucho más tiempo estupefactos y enojados que desde el 7 de octubre de 2023. Es decir, esa es a las cosas que me refiero cuando escribimos. Es decir, intentemos ser... ponernos, yo qué sé, es decir, situarnos en que estamos hablando de cosas muy graves, es decir, y que debemos tomárnoslas en serio, porque si nosotros no nos las tomamos en serio, si los que vemos estas cosas y no nos las tomamos en serio, si todo lo frivolizamos, pues las cosas seguirán como hasta ahora, que parece ser que a algunos es lo que les debe gustar, que sigan como hasta ahora. Es decir, no sé, es decir, a lo mejor es que es eso, ¿no? Es decir, yo no sé, a ver, puedo comentar alguno más, por ejemplo. Yo quiero hacer una noticia breve y la dejo ahí. Un segundo, Fernando, por ejemplo. Puede ser una organización terrorista, desde luego, pero Israel es un Estado terrorista, por no decir algo más radical que a veces lo parece. Pues efectivamente, pero bueno, jamás será una organización terrorista. ¿Por qué usted dice que jamás será una organización terrorista? Por la forma de actuar. Bueno, pues entonces, yo qué sé, Yago, no sé dónde eres, imagina que eres español. Entonces, terroristas serían los guerrilleros españoles que luchaban contra la invasión francesa, ¿no? O, por ejemplo, si es usted sudamericano, imagino que entonces deberíamos considerar terroristas a aquellos que iniciaron sus luchas de liberación para quitarse encima el yugo español. También serían terroristas, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie se sienta, se dé por aludido. Lo que quiero decir es que a veces, sin darnos cuenta, acabamos adoptando el lenguaje del enemigo. Y, lógicamente, como las palabras no son neutrales, como las palabras tienen ideología, pues entonces acabamos diciendo cosas sin darnos cuenta que efectivamente favorecen al enemigo. Si es que no hay... a ver, a mí es una palabra que no me gusta nada, terrorismo. ¿Por qué? Porque justamente es un comodín que se utiliza para lo que cada uno quiere y le interesa. Ni siquiera hay una definición común de terrorismo ni en Naciones Unidas. Es decir, a mí me gusta más hablar del tema, del término terror. Y el terror se puede aplicar desde yo con un señor de enfrente o el señor de enfrente conmigo que le pueda aterrorizar hasta un Estado. A partir de ahí, todo lo que tú quieras. Intermedio. Pero es que lo de terrorismo ya se ha convertido en un arma arrojadiza para desacreditar cualquier cosa. Y además, en el momento que lo expandes, su significado, cualquier cosa, yo he oído de todo ya, aquí en España, bueno, y Enrique y Juan Antonio, terrorismo ecológico, terrorismo financiero, terrorismo
pues no sé, terrorismo sanitario. machista. Pero igual, si todo es terrorismo, nada es terrorismo. En el momento que una palabra te sirve para todo, no sirve para nada. De ahí que sea mejor centrar, porque si no, a ver, jamás. Bueno, pues es un movimiento con el que ideológicamente yo no tengo sintonía, porque yo no soy sunita, ni además pertenezco a los hermanos musulmanes, pero bueno, es decir, pero es un movimiento popular salido bueno, en parte creado, bastante creado por el propio Israel para dividir al movimiento palestino. El señor Netanyahu, en fin, tiene mucho que ver con esto y sabe bastante. Financiado por los cataríes a través de Israel, porque le convenía, y siempre ha usado esa dicotomía entre el OLP, Hamas, el señor Netanyahu, para poder hacer sus desmanes. Bueno, pues esto que hace Hamas, es decir, lo que hace es un movimiento que está luchando mejor o peor contra una ocupación ilegal del territorio. Quiero decir, esto sería, en términos tradicionales, un movimiento de liberación nacional. Que no solo es Hamas. Es decir, es verdad que Hamas es el más importante de todos, con diferencia, y que luego está la yihad islámica, y que luego ya está algún que otro más pequeñito movimiento que son comunistas. Quiero decir, que es que hay un grupo de organizaciones que están defendiendo algo que es fundamental, que es el derecho a la vida de los palestinos y el derecho a la autodeterminación. Esto que fue una de las pancartas de la descolonización en el mundo. Bueno, por desgracia, los palestinos siguen siendo uno de los pocos territorios que siguen padeciendo la colonización, y esto está reconocido por Naciones Unidas. O sea, no es ninguna cosa, es decir, son territorios ocupados, no lo olvidemos, ocupados ilegalmente por Israel. En el caso de los Altos del Golán, en el mayor de los despropósitos, anexionados ilegalmente. Es decir, no reconocida esa anexión por Naciones Unidas, solo por Estados Unidos, por el señor Trump en su primer mandato, pero no está reconocido por nadie. Es decir, estamos hablando de un país que se anexiona a territorios en contra de la Carta de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, pero bueno, eso es otra historia, y de un país que tiene territorios ocupados de otros países, los Altos del Golán, Cisjordania y Gaza. Es decir, que no son suyos. Con lo cual, cualquier persona tiene el derecho reconocido en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, el derecho a la defensa y la autodefensa. Es decir, es que, mire usted, hay un agresor que está ocupando un territorio que no es suyo. Y yo tengo el derecho, por lo tanto, a luchar contra él como puedo. Porque cada uno lucha como puede. O sea, seguramente a Hamas le encantaría tener un ejército estupendamente formado de cientos de miles de personas y con misiles hipersónicos, pero tienen lo que tienen. Y luego hay mucha propaganda. Ojo, que nos están contando unas atrocidades que la mayoría de ellas no son ciertas. Desde la famosa matanza esta de los 40 niños y tal, que luego se desveló enseguida que no había habido ninguna matanza de niños de ningún lado. Sí. Claro, es decir, luego lo que nos hemos ido enterando, el 7 de octubre y tal, la famosa fiesta esta que había, concierto, tal, no sé qué, donde murieron 200 y pico, 300 o 400, no me acuerdo ya, que estaban allí en el concierto bueno, o en la fiesta esta. Luego nos hemos enterado, y esto lo cuenta la prensa israelí, que es la que lo ha desvelado, que allí los propios pilotos de los helicópteros reconocían que con el humo y tal disparaban a todo el mundo. A todo el mundo. Por la doctrina Aníbal. La doctrina Aníbal, que como todos sabemos, y esto, es decir, varios, no sé el número exacto, pero varios de los rehenes muertos en Gaza y, bueno, pues han sido producto de eso, de la doctrina Aníbal, que lo que viene a decir es que en el momento que alguien, sea civil o militar, es capturado por enemigos de Israel, lo que tiene que hacer el ejército israelí es eliminarlos, matar a sus propios conciudadanos. Mira, una idea estupenda. Pues, el tema un pequeño detalle, Juan Antonio, comparte la nota. Primero contesto a María. Vale. Que no, yo no digo
Hoy estamos interaccionando un poco con los espectadores, lo cual está bien, ¿no? Pues sí. Yo no digo que, estimada amiga, que seas tú quien frivoliza. Digo, frivolizamos todos. Es decir, porque al final hasta las cosas más graves se acaban convirtiendo en una especie de chateo, ¿no? Y esto debería ir mucho más allá. Nos dice ella que dice desde el 7 de octubre de 2023 porque el genocidio de ahora no está siendo condenado. María, es ni el de ahora ni el de nunca. El genocidio que ha llevado Israel sistemáticamente a Israel desde el año 47 no ha sido condenado nunca. Nunca. No hay una sola resolución de la Corte Internacional de Justicia o de cualquier otro tribunal internacional que condene a Israel por genocidio. No ahora, nunca. Pero ni por genocidio, ni por la ocupación de los territorios, ni por la preparación de guerras de agresión, ni por crímenes de lesa humanidad, ni por apartheid, no por nada. O sea, es que esto es lo grave. Por eso digo que, es decir, no, esto no es el 7 de octubre. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en el 7 de octubre, va a salir alguien que va a decir, claro, porque fue la respuesta al ataque de Hamás. Y entonces nos olvidamos que desde 1947 hasta el 7 de octubre de 2023 hay historia y ha pasado algo. Como de febrero de 2014 a febrero de 2022 en Ucrania pasaron cosas. En febrero de 2022 no se levantó Putin un día cabreado porque le había sentado mal la cena y decidió invadir Ucrania. Es que hay un antecedente, hay una historia. Simplemente era llamar la atención a esto, nada más. Es decir, no... Es decir, por otro lado, oye, pues me encanta que la gente esté al tema y esté atenta y además responda y mande mensajes y si nos provoca, mejor, porque así hablamos. Oye, ya, eso sí que sí, 2 minutos, Enrique, y nos vamos, porque vamos a aburrir a la concurrencia. No te preocupes, que esto siempre es muy importante. Pon lo que te he puesto ahí. Vale, esto es un artículo del Times of Israel, medio israelí, publicado el 8 de octubre de 2023. Os digo lo que dicen los titulares. Durante años, Netanyahu apoyó a Hamás, ahora nos ha explotado en la cara. Repito, durante años, Netanyahu apoyó a Hamás, ahora nos ha explotado en la cara. La política del primer ministro de tratar al grupo terrorista como un socio a expensas de Abbas y del Estado palestino ha dejado heridas que a Israel le llevará años sanar. Durante años, los diversos gobiernos liderados por Benjamín Netanyahu adoptaron un enfoque que dividió el poder entre la Franja de Gaza y Cisjordania, sometiendo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mientras tomaban medidas que apoyaban al grupo terrorista Hamás. Y repito lo que dice ahí, mientras tomaban medidas que apoyaban al grupo terrorista Hamás. La idea era que Abbas o cualquier otra persona en el gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania era impedir que Abbas avanzara hacia el establecimiento de un Estado palestino. Así, y termino con este párrafo breve, así, en medio de este intento por debilitar a Abbas, Hamás pasó de ser un simple grupo terrorista a una organización con la que Israel mantenía negociaciones indirectas a través de Egipto y a la que se le permitía recibir infusiones de dinero del extranjero. De Qatar. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Esto es así. Sí. Pero escucha, también, a ver, también hay que ser consciente de una cosa. En la política internacional se dan estas circunstancias. Hemos comentado antes cómo Estados Unidos fue quien financia a los mujahidines en Afganistán, que darán lugar después a Al-Qaeda. Pero no solo eso. Es decir, es que históricamente podemos recordar episodios en los cuales, en función de los intereses del Estado en un momento determinado, pues se hacen cosas que luego te estallan en las manos. Por ejemplo, el Kaiser llevó a Lenin hasta la estación de Finlandia, de Suiza hasta la estación de Finlandia en San Petersburgo. Y eso hundió al régimen burgués que había derrocado a los zares. Y se produjo la Revolución de Octubre. O sea, que es decir, estas cosas, en el fondo, ¿qué demuestra? Porque la política internacional, como se mueve por intereses, y los servicios de inteligencia hacen trabajos a veces que diríamos, ¿pero esto cómo puede ser? Pues esto puede ser porque en aquel momento se trataba de producir un daño, de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina, a la OLP. ¿Y cómo? Pues animando pues, a otra organización, la que fuera. Fue Hamás, pero podía haber sido la Yihad Islámica, o
quiera. Es decir, pero vamos, es que estas cosas, que nadie dude en la propia política nacional de cualquiera de nuestros estados, en España mismo, cómo, bueno, pues se han apoyado cosas desde otro punto, desde otro lado, porque interesaba por alguna cosa. Mira, por ejemplo, un detalle que ¿sabéis cómo llamaban a Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual Marine Le Pen? Le llamaban Mr. 1%, porque llevaba un montón de años presentándose a las elecciones y siempre sacaba el 1% de los votos. Pero un día, François Mitterrand, presidente socialista de Francia, para debilitar precisamente a los republicanos gaullistas, le dio cancha en la televisión a Jean-Marie Le Pen y pasó del 1%, de ser Mr. 1%, a más de un 10%. Y ahí empezó el camino ascendente del Frente Nacional Francés, ahora se llama, creo que el Agrupamiento Nacional, de Marine Le Pen, que posiblemente gane las próximas elecciones en Francia. O sea, que es decir, la política tiene estas jugadas, ¿no? Es decir, y la política, y va la política internacional, tiene estas jugadas, con lo cual no de extrañar. Es decir, Netanyahu, efectivamente, con tal de conseguir sus intereses, ha hecho cualquier cosa. Y muchas veces estas cosas te estallan en las manos porque, claro, estás alimentando, no sabes a quién en un momento dado, ¿no? Y esto tiene, claro, tiene esas consecuencias. Bueno, o simplemente una cosa muy breve, para simplemente para dejarlo ahí. Sí, primero que me pasa el sitio. Sí, no, que ya lo digo porque es importante la noticia y puede dar a la reflexión. Una explosión el 16 de abril destruyó un edificio de la planta de innovación de sistemas de Northrop Grumman en Promontory, Utah, donde la compañía fabrica motores de cohetes sólidos para clientes gubernamentales y comerciales. Lo importante, bueno, un breve comunicado diciendo que no había heridos y tal, y luego esta mañana se produjo. Lo importante aquí es que un portavoz de Northrop se negó a profundizar en la declaración y no detalló la función del edificio ni se estaba involucrado en la producción de motores de cohetes sólidos SMR. La empresa de sistemas de innovación Northrop, anteriormente Orbital ATK, representa casi el 90% de la capacidad de construcción de motores de cohetes sólidos para misiles. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo no digo nada, pero... Que cada uno piense lo que quiera, sí. Que cada uno piense lo que quiera. Es que, sobre todo por una razón, porque si fuera la primera vez que pasa, pero es que como tenemos 2 años donde hay un encadenamiento de incendios, explosiones y cosas raras que ocurren en fábricas de armas en Bulgaria, Alemania, Chequia, Estados Unidos, Reino Unido y demás, pues hombre, uno llega a pensar efectivamente, no por ser conspiranoico, pero decir, oye, bueno, a lo mejor es algo más que casualidad. Pero bueno, dejémoslo ahí. Juan Antonio, a ver, ¿no serás tú de los conspiranoicos? ¿No serás tú de los conspiranoicos que cree que Nord Stream lo volaron los norteamericanos? No. Si fue un grupito de ucranianos que iban en un velero y bajaron allí con snorkel aquí, ahí sí, a pulmón. Yo sospecho de los pingüinos. Sí, ese ya te lo pilotaba Bob Esponja. Yo lo sospecho de los pingüinos de la isla McDonald. No, señores, ya está bien. Qué joder, exacto. Es decir, en fin, ya yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Saludarles a todos, agradecerles vuestra presencia y aguantarnos, porque va siendo Jueves Santo, pues qué decir de la gente que nos ha seguido. Pues que muy agradecidos, le echan ustedes mucho valor, se merecen un reconocimiento. Y como siempre, efectivamente, oye, pues darle al like, suscribirse, compartir y demás, que es el trabajo sobre todo que tienen que hacer ustedes, sobre todo para apoyar el canal, que no es apoyarme a mí, que soy un tosco, ¿no? Es decir, lo pongo ahí embroncado, ¿no? Es decir, sino apoyar a todos, ¿no? Por Ariel y a todos los invitados que lleva Ariel y que están en este canal. Así que nada, que pasen ustedes el resto de Semana Santa lo mejor posible. Y, señores, nos vemos ya, creo que la próxima semana, porque el domingo yo no tengo, está de retorno de estos días Ariel.
Así que me parece que ya hasta la semana que viene. Señores. Pues nada, hasta luego. Pues, hasta la próxima. Feliz Pascua. Vamos a ir apagando.